La corporación utiliza... ¿Qué pasó? Vale. Es que me salió la... Ya. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La corporación UTEUSACH retoma los conversatorios con ahora nuestros constituyentes electos. En esta ocasión, los constituyentes de nuestra casa de estudios. Ellos son la compañera Natalia Enríquez, compañera médica, que fue electa por el Distrito 9 en la lista del pueblo. Y también a nuestro compañero Marcos Barraza, psicólogo, que fue electo en el Distrito 13 en el Pacto Pro Dignidad. Bienvenido y las felicitaciones de la corporación a ambos compañeros. Estamos muy contentos porque ella nos representa. Así que vamos a iniciar este conversatorio, especialmente por los temas que se vienen, ¿verdad? Y uno de los primeros que se viene complicado para los constituyentes es el reglamento, independientemente de todos los temas que tiene la nueva Carta Magna. Así que mi primera pregunta para ustedes es, ¿ya han sondeado entre los distintos constituyentes de las diferentes representaciones la idea de coincidir en los contenidos más complicados, como es la instalación de los quórum para aprobar los disensos? En lo colectivo nosotros pensamos que estos deben ser instalados por la convención electa, pero por una mayoría amplia, para no ser sujetos de las llamadas reservas de constitucionalidad. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Partimos por las damas? Como quieran. Bueno. Sí, hay varios elementos respecto a la pregunta. Creo que el tema de los quórum es efectivamente algo importante, no sé si lo más importante. Lo que sí hay que distinguir son los quórum respecto a que no está explicitado si es que va a ser aplicable solo a la plenaria o va a ser aparte aplicable a las comisiones. También está en disputa el hecho de que nosotros al momento de crear el reglamento respetemos la regla de los 2/3. El no respetarla implicaría probablemente entrar en un debate jurídico complejo, que puede que nos tome bastante tiempo resolverlo. Así que yo en lo personal no tengo una postura de si, dada como quedaron conformadas las fuerzas dentro de la convención, es una pelea que valga la pena forzarla demasiado. Sí, si yo tuviese la absoluta libertad a título personal de establecer qué es lo más justo, me parece que efectivamente cuando no se alcanzara una mayoría y hubiesen, por ejemplo, posiciones divergentes sobre un mismo punto, lo ideal sería ir haciendo plebiscitos intermedios. Ese es mi parecer. Creo que eso es realmente hacer partícipe del proceso constituyente a la ciudadanía en su totalidad. Porque nosotros fuimos elegidos como 155 representantes, pero de ahí a que uno pueda decir que es en sí como el poder constituyente, eso ya ahí me parece que es un salto un poco mayor. Esa es mi postura respecto a los quórum, por tanto, sin parecerme injusto, propiamente tal los 2/3, me parece que tiene una historia que es muy potente respecto a la toma de decisión en Chile, porque tiene una carga histórica, sobre todo porque fue implementado en el gobierno militar y en general ha sido ejecutado como una forma de veto, ya que en Chile en general se ha movido en tercios las fuerzas políticas. Entonces, en general, el tener el poder de 1/3 de veto ha sido eso, el poder frenar reformas sociales. Así que me gustaría decirles que tengo absoluta convicción de que es lo más justo en la toma de decisiones, pero a mi parecer eso sería un plebiscito intermedio. Gracias, Natalia. Marcos, se me perdió Marcos Barras. Sí, estaba afuera parece, pero algo le ha pasado. Internet está jugando malas pasadas. Sí, parece, ¿eh? Sí.
Es un tema en realidad la internet, muchas veces por conexiones o por momentos del aire y todo eso cuesta, ¿no? Así es. Marcos escribe que tienes que habilitar el micrófono. Sí, el micrófono está Está silenciado y está sin video. sí. Se nos perdió. Está y no está. Ahí no está. Ahí está. Si es Emilio el que no me habilita el micrófono. No hago nada. Pero ahí se escucha. Estimadas. Se escucha, Sí, pero no se ve. ¿se escucha? ¿Se ve? Sí, Sí. se escucha. Sí, ahora se escucha. Ya. Bueno, si les parece para optimizar tiempo. Mire, yo creo que no es una obviedad la que voy a decir, pero creo que uno debe establecer que van a existir muchas complejidades respecto al reglamento, porque el Está reglamento va complicado con a configurar las características del debate y cuán democrático. ¿Aló? Marcos, colócate bien en alguna parte porque sale cortada la transmisión. Pero es lo que tengo, si no... Ya, dale nomás, ahora te escuchamos bien. Ya. No, yo decía que lo que es una obviedad, pero hay que señalarlo. El reglamento va a perfilar las características, en buena medida va a perfilar las características del debate y los alcances en términos de transparencia, probidad, pero también los mecanismos de participación y las simbologías y los mecanismos de deliberación. Me quiero concentrar en el tema de la regla de 2/3 porque me parece que es fundamental. Yo no estoy de acuerdo con la regla de 2/3 por razones de orden práctico y por razones más bien doctrinarias. De orden práctico, las constituciones que han sido redactadas con supraquórum, de aquí bien cerquita en Bolivia, no han sido al inicio mecanismos de deliberación de fácil resolución. De hecho, la redacción del reglamento de la Constitución boliviana duró cerca de 5 años, permitiesen que aquellas materias que no contaban con la regla de 2/3 fueran plebiscitadas, con la salvedad que los plebiscitos no fueron plebiscitos mediante un mecanismo de resquicio, porque en este caso hacer plebiscitos comunales es un resquicio que implica, entre otras cosas, la buena voluntad de las municipalidades. No descarto que no se tenga que hacer si es la vía por la cual hay que resolver en términos de mayorías y minorías. Es un resquicio. En segundo lugar, pienso que indistintamente, o sea, conservar la regla de 2/3 para la discusión de la nueva Constitución encierra trampas. La primera es que quienes mayormente plantean que tal vez no hay que modificarla en argumento de que es relativo, es bien relativo. La derecha tiene 37 votos, requiere del orden de 53. Si uno va desagregando las listas, no existe comunión de ideas en todo orden de cosas y va a haber mayorías dinámicas que en algunos casos establezcan pudiese ser ese tercio para obstruir y en otros casos no. Lo cual es injusto desde el punto de vista de ciertas demandas y expectativas sociales. Es decir, en algunos casos, o sea, se podrían subordinar temas que quedarían para el espacio legislativo y en otros constitucional. Entonces, ahí hay una primera cuestión
que claramente no acomoda desde el punto de vista de la liberación democrática. En segundo lugar, supeditar la discusión a una circunstancia y no leer la señal negativa que otorga establecer quórum supracalificados muy grave. Cuando se legisló, se intentó legislar y no se pudo modificar el régimen de aguas, que implicaba dejar el régimen concesionado y establecer el agua como bien de uso público, operó la regla 2/3 en el Senado. 12 votos de derecha fueron más que 24 votos de oposición. Entonces uno podría presumir que van a haber debates donde esa minoría se va a imponer respecto de la mayoría. Pero además, estos mismos quórums supracalificados han operado, por ejemplo, para la creación de empresas públicas en el Congreso. Entonces, y no se ha legislado ninguna empresa pública en lo que va de los gobiernos post-dictadura, solo una, que fue un acto de una formalidad para reducir capital. Pero en lo que va de los gobiernos post-dictadura, es evidente que los supraquórum han sido un mecanismo, una herramienta para impedir el establecimiento de mayorías nacionales respecto de ciertos temas, que en todos los casos son temas que tienen que ver con bienestar y desarrollo social. Ahora, yo creo que si uno votara la regla de 2/3 al inicio de la convención, es probable que la perdiera. Por lo mismo, yo creo que este es un camino en desarrollo. Yo entiendo la convención como un ejercicio eminentemente político. Y por lo mismo, si la convención constituyente en su inicio no contemplaba paridad de género, no contemplaba la ley que da origen a la reforma constitucional, escaños reservados y participación de independientes, no veo por qué no podemos construir un escenario que posibilite que efectivamente no existan imposiciones de minoría respecto de mayorías. Y creo que las alternativas son varias. En mi opinión, un camino pudiese ser, porque no creo que esto tenga resolución inmediata, en eso creo que es un camino político, que en el mes de noviembre, cuando sean las elecciones presidenciales, parlamentarias y de core, se pueda plebiscitar cuál es el quórum, si debe existir un quórum respecto de la convención constituyente. Otro camino, ciertamente, es que, en el entendido que en noviembre también cambiaría el Congreso, se pueda, si es que el nuevo Congreso tiene una impronta más democrática en términos de mayoría que el actual, pudiese también impulsar una modificación bajo las mismas reglas del actual, como se dieron las modificaciones anteriores, en términos de reforma constitucional. E incluso, si ya esas dos vías no prosperan, yo no descarto también, pero entendiendo que es un resquicio, el uso de los plebiscitos intermedios. Mi punto es que lo que no debiese ocurrir es que se generara conformidad respecto de una norma que puede cercenar contenidos democráticos de la nueva Constitución. Pero creo que es un camino abierto en términos políticos, quiero insistir en eso. No quiero clausurar la conversación, yo creo que la conversación se está abriendo respecto de aquello. Y cada fuerza política, a propósito de los contenidos que se van a discutir, tendrá que ir tomando posición respecto a aquello. Ahora, sí destaco dos temas adicionales que me parece que son muy relevantes en relación a la Convención Constituyente. Creo que hay que establecer un alto estándar de normas de transparencia activa, pero también transparencia proactiva desde el punto de vista del propio funcionamiento de la Convención, y normas de probidad muy elevadas. Incluso yo creo que nosotros debiésemos, como convencionalistas electos al inicio de la discusión reglamentaria, plantear que se libere el secreto bancario respecto de los constituyentes y las constituyentes. Marcos. ¿Sí? Estamos un poco de tiempo, porque si no vamos. Listo, me quedo ahí. Ya, porfa. Ya, ok, ya termino. Listo. No, lo que pasa es que queremos aprovecharlo los dos, o sea, no, en términos de tiempo para que los compañeros puedan hacer la mayor cantidad de preguntas. Te doy un minuto, Natalia, ¿estás de acuerdo? ¿O tienes algo que aportar a lo que ha dicho Marco?
O sea, es que hay efectivamente varios elementos del reglamento, pero yo creo que lo importante sería saber qué es en el seno de las conversaciones que ustedes han tenido, qué es lo que les llama más la atención, más que yo les venga a decir qué es lo que me llama más la atención a mí, cosa que establezcamos un diálogo, porque entiendo que estábamos hablando del tema del quórum, pero puede que hayan surgido otras dudas. Entonces no sé cómo lo visualizan ustedes. Ya. Mira, aquí, bueno, el compañero Emilio Alós dice esta regla del 2/3 fueron parte importante del acuerdo de noviembre del 2019. Es necesario que deben respetarse aun cuando se han producido cambios en el país. Sí, bueno, si vamos a hablar como de respetar los acuerdos, ¿no? Es una conversación que escapa al reglamento, porque ahí uno tendría que empezar a conversar, bueno, qué es lo que dio origen a ese acuerdo y a quién le sirvió el acuerdo. En un gobierno donde la evaluación del presidente está, la verdad, que bastante por el suelo, igual que de la clase política, estamos viviendo una crisis social profunda. Y establecer un acuerdo entre los partidos políticos lo que viene a hacer es justamente a darle un respiro al gobierno. Yo lo he dicho en más de una conversación que fue una solución un tanto agónica para que esto no se desbordara, porque otro escenario hubiese sido si es que los partidos políticos no se ponen de acuerdo. Mejor, peor, lo desconozco, pero hubiese sido otro escenario. Por tanto, la salida es una convención constituyente, intentando a través del lenguaje, que el lenguaje efectivamente es muy importante en el ámbito jurídico, limitar las posibilidades de acción de la convención. Por eso también se establece el quórum de antemano, se establece quién va a ser el órgano que va a conducir de alguna u otra forma la parte de los elementos más en términos de recursos, de funcionamiento, justamente quedando alojado en la mano derecha e izquierda del presidente, y haciendo algunos cerrojos como para que nosotros funcionemos de una manera que le sea cómoda. Ese es mi parecer, una forma de funcionamiento que le sea cómoda al poder. Por tanto, todo eso es cuestionable. Y de hecho, en el documento que causó mucho revuelo, que fue la Declaración de la Vocería de los Pueblos, ellos hacen mención al poder constituyente original, que también eso es debatible. Uno podría decir, bueno, si nosotros vamos a cambiarle las reglas al poder constituido, tendríamos que tener la posibilidad de hacerlo en toda su magnitud y no seguir aquella lógica que fue impuesta por un poder que está en decadencia, un poder que está muriendo, y que por eso justamente existe un poder constituyente que intenta crear una nueva forma de funcionamiento y de relación social. Entonces es muy debatible si es que es como lo correcto o no seguir el acuerdo, porque por lo demás el acuerdo se fue modificando muy bien, como se ha dicho acá. Al principio no estaban los independientes, al principio no estaban los pueblos originarios, entonces se fue modificando con el tiempo ese acuerdo, y lo podemos seguir modificando, porque la política y la historia es dinámica. Gracias. Marco. Sí, yo parto de la siguiente premisa. El acuerdo del 15 de noviembre expresa en buena medida el avance del movimiento social. Yo creo que la ruptura constitucional e institucional ya estaba en curso. Lo que Chile vivió fue un levantamiento social. Y si uno quiere buscar equivalencias con otros países, es lo mismo que pasó en Ecuador, es lo mismo que pasó en el Caracazo el año 89. Desbordes sociales a propósito de un sistema desde lo constitucional a lo institucional incapaz de responder a las demandas y a las exigencias sociales. Pero también el acuerdo del 15 de noviembre expresa las restricciones y el temor que impuso la institucionalidad y el sistema político existente, la hegemonía del sistema político, porque no fueron todos los partidos, para impedir que se profundizara esa disrupción. Por tanto, el acuerdo del 15 de noviembre, así como es fruto de las mayorías populares, también expresa el temor hacia las mayorías populares. Es una exigencia que no alcanza a concluir a plenitud. Y yo parto de la siguiente premisa: si el plebiscito del 25 de octubre hubiese contemplado, además de la existencia de una convención mixta,
luego de una convención constituyente, que es la que se impuso, la existencia de una asamblea constituyente, yo en lo personal no tengo dudas de que se hubiese impuesto la asamblea constituyente, sin las restricciones mañosas de 2/3 y otras. Entonces yo creo que es un debate en desarrollo, quiero insistir en eso. La convención se va a constituir y va a expresar tensiones políticas y va a obligar a los constituyentes a tomar posiciones claras respecto de cómo resolver esas tensiones. A mí me preocupa profundamente, por ejemplo, que eventualmente, si se consolidara la regla de 2/3, hubiesen temas de primer orden y temas de segundo orden. No creo que, por ejemplo, pueda resistirse análisis que en materia de derechos reproductivos y sexuales, libertad de los cuerpos, ese sea un tema legal y no un tema constitucional. Entonces, creo que el debate cuando se constituya se va a aperturar en ese sentido, no se va a cerrar. Y por lo mismo, la interpelación hacia la institucionalidad existente, hacia el Parlamento existente, va a ser clave. Yo personalmente me acomoda más que en el mes de noviembre se pueda plebiscitar el quórum. Pero es un escenario que hay que construir, no es un escenario que se va a delinear solo, o en su defecto los otros mecanismos que señalaba. Como sea, la Convención ha ido adquiriendo rasgos democráticos en la medida que ha habido un movimiento social que los exige. No ha sido por voluntad de las direcciones o las conducciones políticas, necesariamente, sino que por movilización social. Gracias. Preguntas, compañeros, no veo preguntas. Bueno, voy a preguntar yo nomás. Hay diferentes opiniones respecto, digamos, a cómo va a ser la conducción de la Convención Constitucional. Se habla de un presidente, un vicepresidente. Pensamos que tiene que ser lo más plural posible. Nosotros pensamos que debe ser de 5 a 8 miembros que conduzcan esta convención para que estén todos representados. Y así, digamos, hacer una distribución mayor del tema de las comisiones y también de la participación de todos y todas en este proceso. ¿Qué les parece a ustedes? Natalia, ¿cuál es su opinión? A ver, en general, cuando son más, uno tendría que pensar que es más democrático, pero el desafío de cuando son más personas es la capacidad de trabajo, de avance, porque muchas veces cuando son más personas el diálogo se vuelve poco constructivo, se empieza a avanzar a los lados, como dijera alguien. Me parece que sea un presidente y un vicepresidente es extremadamente acotado. Ahora, a mi parecer, es solamente una directiva provisoria. Yo no voy a apoyar el hecho que la conducción de la convención se haga en base a 2 personas, nada más. Sí me parece que probablemente tendría que ser una mesa directiva de 5. No visualizo que sea de más. Y con atribuciones que sean claras y probablemente que estén distribuidas en distintos ámbitos. Probablemente una de esas vicepresidencias va a tener que estar a cargo de las comisiones, otra va a tener que estar a cargo de todo lo que sea el ámbito de la participación ciudadana, y así vamos a tener que ver bien cómo entregarle tareas y responsabilidades bien claras. En algunas otras convenciones, algunas de las vicepresidencias estaban encargadas de toda la parte comunicacional. Pero hay que ver cómo distribuir los roles, incluyendo los roles de un secretario y tal vez un prosecretario, más allá de la secretaría técnica, que se supone que va a ser como el órgano que nos va a ir a asesorar. Pero siempre tiene que haber también un mecanismo claro de reemplazo en caso de ausencia. Nadie quiere que nadie se enferme ni que le suceda nada físico, como un accidente ni nada semejante, pero hay que prever todas las situaciones. Así que hasta ahora por ahí va mi evaluación, y eso también va en coordinación de cómo vamos a pensar las comisiones, de cuántas personas van a integrar las comisiones, porque ahí está una sutileza pero bien compleja de números
y cómo se va a hacer la distribución de los distintos partidos o espacios políticos dentro de cada comisión, que a mi parecer debiese ser proporcional a la cantidad de votación que obtuvo cada sector político. ¿Eso? Marcos. Mira, yo pienso lo siguiente, yo creo que yo me imagino una presidencia, partiendo por ahí, que se edifique sobre la base de 3 criterios. El primero, desparlamentarizar el funcionamiento de la Convención Constituyente y por lo mismo desapegarse al máximo de las lógicas de funcionamiento de bancadas. En segundo lugar, también, no sé si la palabra existe, pero despatriarcalizarla. De alguna manera distanciarse de todas las nociones patriarcales con las cuales funcionan las instituciones clásicas. Y en tercer lugar, creo que también es clave descolonializarla. A propósito que en Chile la noción de república tiene una impronta de colonia muy fuerte. En ese sentido, yo creo que la presidencia no debiese ser menor a 4 personas, de carácter paritaria. En lo que a mí respecta, idealmente presidida por una mujer, con presencia de una o un representante de pueblos originarios, indistintamente que sea presidenta, presidente o vicepresidenta o vicepresidente, y representantes de regiones. Creo que hay una sensibilidad que tiene que estar muy presente en la Convención Constituyente. Creo que tiene que funcionar en términos de conducción de las plenarias, pero no con atribuciones adicionales a las equivalentes que tiene el Congreso. Además, creo que sería positivo que si uno la caracteriza con esos rasgos, fuera una presidencia, digamos, rotativa. 4 meses en la primera presidencia, 4 meses en la segunda presidencia, porque para mí el criterio es que la convención tiene que funcionar como un órgano eminentemente colectivo en términos de deliberación y no de jerarquías. Creo que las comisiones que se constituyan en ningún caso tienen que replicar la equivalencia de los actuales capítulos de la convención de la Constitución pinochetista. Y el número tiene que ser un número, entre comillas, ad hoc a los grandes temas que el país tiene que resolver. Yo me imaginaba que debían existir entre 7 o 9 comisiones. Evidentemente que hay algunas, las bases constitucionales y conceptuales de la Constitución es comisión en sí misma, o disposiciones y reformas, pero hay que ir identificando desde el punto de vista de la noción de derechos sociales, de instituciones autónomas, es decir, los conceptos más relevantes de la Constitución. Y a propósito de no replicar cómo está redactada la actual Constitución para desmarcarse y deconstruir la racionalidad neoliberal que tiene. Y creo que con esto termino, el reglamento tiene que enfatizar normas de transparencia, como señalaba, probidad, normas éticas bien claras en términos de la sanción de conductas abusivas en la esfera de género, comentarios negacionistas. Tiene que modelar el tipo de convivencia democrática que uno busca. Y en segundo lugar, creo que debiese existir una Secretaría de Participación. Y eso, no una participación que levante opiniones sin sistematizar. Creo que los rasgos son una participación deliberativa, sistematizada, estandarizada, co-construida, que permita que en vínculo, sea online, idealmente no, presencial a propósito de asambleas, el parecer del pueblo esté expresado ahí. Es más, yo soy partidario que las organizaciones sociales, en base a un mecanismo de representatividad, puedan proponer votos a la Convención Constituyente. Eso. Gracias. Ahí tenemos una pregunta del compañero Apolo Olivares, que dice: los constituyentes tienen una posición clara, así lo construyeron en su campaña.
¿Cómo lograrán mantener una transparencia en la discusión? ¿Será pública? ¿Podemos observarla en la misma línea de sus cuentas bancarias? Creo que se debe observar los cambios en las opiniones. Nosotros, el pueblo, estará atento y observante. Marco, para después hacerlo con Natalia. Pero la pregunta de alguna manera fue abordada en mi intervención. Exactamente. Pero no puedo Yo, dejar de preguntarla. yo, si quieren, puedo responder la de las Fuerzas Armadas, que está ahí. Dice la nueva Constitución, ¿podrá considerar cambios en las Fuerzas Armadas? ¿Será posible conseguir un cambio en el concepto de Fuerzas Armadas? ¿Les parece si puedo reflexionar dale sobre nomás, aquello? dale nomás. Sí, mira, las Fuerzas Armadas tienen en la actual Constitución un capítulo y en los hechos le da una dimensión de rango constitucional que en la Constitución del 25 no existía. Yo creo que dotarlas de un capítulo específico factualmente es darle la equivalencia a un poder del Estado. Creo que la nueva Constitución debiese solo tener evidentemente que hay que hacer mención a las Fuerzas Armadas, pero no como un capítulo especial, porque es un instrumento que se subordina, debiese subordinarse al poder civil, y por lo mismo su rango es más bien legal que constitucional. Dicho eso, a mí me parece que es clave modificar la noción de soberanía. La actual Constitución establece una confusión entre soberanía popular y soberanía militar, y eso de manera complementaria con la noción de doctrina de seguridad interior del Estado, que le otorga a las Fuerzas Armadas un poder indebido desde el punto de vista de la soberanía nacional, en términos de deliberación política. Creo que el COSENA debiese dejar de existir y el presidente o la presidenta de la República debiese constituirse en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Y esto es bien importante porque antes de discutir sobre la polivalencia en las funciones de las Fuerzas Armadas, que es la discusión presente respecto a si quieren tener atribuciones o quehaceres que van más allá de la protección territorial, de las fronteras, la discusión precisamente es, a partir de las definiciones constitucionales, cuál es el carácter democrático de las Fuerzas Armadas. Y partiendo de la premisa que no pueden ser deliberantes, creo que es muy, pero muy relevante que este cambio constitucional permita establecer una doctrina democrática, en el entendido de que las Fuerzas Armadas se constituyan en un espacio también donde puedan ingresar sectores populares, donde existe una clara doctrina en materia de respeto de derechos humanos, donde no esté vedada el acceso a la oficialidad a los sectores populares. Son rasgos democráticos que van perfilando un ser distinto de las Fuerzas Armadas y parte por la Constitución para luego hacer las modificaciones legales. Eso. Natalia, ¿tienes? Natalia. ¿Se me fue la Natalia? Parece Natalia. que está congelada la imagen, debe haber problemas de señal. Natalia. Natalia, ¿nos escuchas? Protegiendo lo valioso para asegurar una calidad excepcional. Creando nuevos comienzos, desarrollando infinitas posibilidades. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, Natalia, te escucho. Buena, genial. Sí. Sí, es que parece que internet de celular está mucho mejor que otras internet. Mira. Primero me voy a referir al ámbito de transparencia y probidad. Creo que lo mínimo efectivamente una declaración de patrimonio al ingreso y a la salida, o sea que todo el mundo sepa cómo varió nuestro patrimonio. Pero eso también entiendo que está dentro del articulado que modificó la Constitución, que le da origen a la Convención. Pero por otra parte también es fundamental el ámbito de la ley del lobby. No puede ser que
los constituyentes se reúnan con grupos de interés o personas particulares sin que sea de conocimiento público. Pero además, en términos de hacer transparentes cómo se va desarrollando el debate, me parece que no solo basta con que exista una transmisión continua de lo que son tanto las comisiones como las plenarias, no que se transmitan ciertos espacios y otros no, se tiene que transmitir todo, y lo ideal sería poder contar con una señal de televisión abierta, porque no todo el mundo y no en todas partes de Chile llega a internet, por tanto, el TV Senado que sale por internet, yo no sé, a lo mejor aquí estoy pecando de no saberlo, pero hasta donde yo sé no se transmite por TV pública, abierta, perdón. Entonces, debiese ser una transmisión continua, además debiese ser transmitida por radio, debiesen haber probablemente medios escritos que también vayan dando información de qué es lo que se está desarrollando en la discusión de la convención. Pero otra parte es cómo hacer accesible esa información, porque el lenguaje, la educación cívica es bien dispar a nivel de la población. Entonces no basta solo con transmitir, sino que aparte se tendrían que ir haciendo ciertas cápsulas con un lenguaje que sea lo más inclusivo posible, que sea lo más simple posible, para que todos puedan ir siguiendo el proceso constituyente. No solo lo que se está debatiendo, sino lo que se va a debatir. Y eso me parece que es parte del ámbito de la transparencia y también de la participación ciudadana. Por ahí, bueno, yo no tengo mucho más que complementar a la opinión de Marco respecto a las Fuerzas Armadas. Sí, me parece que todo el ámbito de las policías hay que reformarlos en Chile. Me parece que Carabineros ya es una institución que carece de todo prestigio. Ahora yo no tengo claro convencimiento que deba continuar eso en la Constitución. Respecto por ahí vi el tema del plebiscito, cómo debiese ser el plebiscito final. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, que mete harto ruido. No sé quién será. Dora tiene abierto el micrófono, parece. Alguien tiene... Bueno. O sea, que lo pueda apagar. Pero en términos del plebiscito final probablemente debiese ser por capítulos, porque si no es un cierre. O sea, finalmente es una forma de obligarte a tener que decir que sí, si es que hay ciertos ámbitos que te parecen, y aquellos ámbitos que no te parecen nunca quede reflejado en la votación. Eso nomás. Sí, para ir generando diálogo. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Natalia. O sea, a ver, una precisión. Yo creo que la Constitución no tiene que estar, en mi opinión, muy personal, no tiene que establecer un capítulo de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, sino que, sin perjuicio de que tienen que ser evidentemente nombradas, el rango debe ser legal, no constitucional. De lo contrario, la modificación, el estándar de modificación es muy elevado. Implica siempre reforma constitucional. Y ha sido una de las trabas para modificar las leyes orgánicas de Carabineros, por ejemplo. En segundo lugar, yo también creo que Carabineros debiese ser refundado. Una policía en los términos que existe hoy día, una policía completamente antidemocrática, y en los hechos opera con una perspectiva clasista, defiende intereses de determinados sectores y élites. Y creo que es parte de las discusiones que hay que dar como el fundamento para la transformación constitucional. Ahora, solo un tema. Yo suscribo la idea, porque si uno quisiera apelar correctamente a la deliberación ciudadana respecto del plebiscito de salida, debiese ser tal vez por capítulo y no como texto completo. Sin embargo, de la lectura que yo he hecho de la modificación constitucional, aparentemente sería una obligación plebiscitar el texto completo. Y eso encierra trampas, ciertamente. Entonces, creo que es un segundo argumento importante a propósito de modificar los aspectos de mayorías y minorías y de deliberación. Yo creo que todo apunta a que
las reglas de quórum o la norma plebiscitaria es contraria a la posibilidad de que la voluntad soberana se pronuncie con la mayor complejidad posible. Eso. Bueno, ya, está claro. Mira, mi pregunta es la siguiente. Ustedes saben que nosotros somos organización de derechos humanos. Por lo tanto, suscribimos a todas las organizaciones de derechos humanos. Hemos participado en una orgánica de derechos humanos a través de la Asamblea Popular Constituyente, donde participaron, también participamos en la red de sitios de memoria. Y la pregunta nuestra, y la pregunta que siempre nos hacemos, que la Constitución, la nueva Constitución, tiene que estar plenamente enfocada por los derechos humanos. ¿Ah? Y en ese sentido nosotros planteamos de que la centralidad y la promoción al respeto de los derechos humanos en su integridad. Entonces planteamos que en la nueva Constitución, en la refundación de un nuevo Estado, la centralidad tiene que estar en el respeto integral a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Transversalmente, la Constitución desde su inicio hasta el último articulado debe estar reglado en el enfoque a los derechos humanos. ¿Es parte de su opinión? ¿Quién juega primero? Bueno, mira, yo pienso lo siguiente, que yo parto de la premisa que la Constitución tiene que tener como fundamento todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y debiese ser una orientación de las perspectivas democráticas, incorporar otros convenios en materia de derechos humanos que Chile aún no ha suscrito, entendiendo derechos humanos en la dimensión de derechos de primera, segunda, tercera, incluso se habla de cuarta y de quinta generación. Por lo mismo, la Convención de Derechos, la Convención de Derechos del Niño, el Convenio 169 de la OIT, la Convención contra la Tortura y los Malos Tratos, el CEDAW, en el caso de las mujeres, deben ser fundamento de esta convención. Y, por ejemplo, yo suscribiría, creo que debe ser una tarea de la Convención del Convenio 102 de la OIT en materia de seguridad social, que fija un estándar bien elevado en materia de provisión de bienes públicos en el ámbito de la seguridad social de manera integral, y que muestra y desnuda que la seguridad social en Chile y la protección social opera con una lógica de fragmentación que no es consistente con los derechos sociales. Yo parto de esa premisa y creo que es el criterio ordenador y organizador de la futura Constitución. Ahora, también, y esto pensando en discusiones futuras, yo creo que hay que explorar a través de disposiciones transitorias, mecanismos de indulto a propósito de los prisioneros y las prisioneras políticos o ley de amnistía. Creo que son debates que se van a abrir y que son propios de la discusión constitucional en materia de derechos humanos. Me quedo ahí. Ya, gracias, Marco. Natalia. Bueno, yo en términos generales, sí, absolutamente. Creo que debe ser una centralidad los derechos humanos, pero también quiero poner como cierta atención en algunos otros elementos, porque lamentablemente uno tiene que recurrir a hablar de derechos humanos porque han sido justamente puestos en segundo orden. Y lo que se ha puesto en primer orden es la propiedad privada y el mercado. Y eso, lamentablemente, desde mi perspectiva sanitaria, es muy notorio en la pandemia. Más allá de lo que se diga, de que se está preocupando este gobierno de la vida de las personas, eso yo no lo veo reflejado en las medidas sanitarias. Más bien yo veo cómo buscan mantener el mercado moviéndose. Distinto es la economía. Yo creo que hay que hacer una distinción entre los derechos económicos y como les decía, todo lo que es más bien del ámbito mercantil, porque son cosas distintas. Ahora, dentro de la centralidad de los derechos humanos, sí, creo que hay que también no ser solo como antropocéntrico,
aquí tenemos un elemento que es la sostenibilidad y la supervivencia de nuestro ecosistema, del medio ambiente, como también muchas veces se refiere. Y ahí es donde entra la mirada feminista dentro de la nueva Constitución. O sea, nosotros no solo tenemos que ocuparnos del cuidado y del buen vivir, del bienestar de las personas, sino que también de la subsistencia como especie y de la subsistencia del planeta. Entonces, sí, absolutamente los derechos humanos, pero con una visión integral de dónde estamos situados. Gracias. Compañero Emilio Laroche pregunta, estimados, ¿se debiera reglamentar que no deben participar en temas donde estén comprometidos intereses personales? Te llamo en 5 minutos. No, disculpen. Comprometidos intereses personales? Y hay, bueno, yo creo que se refiere al compañero justamente a quienes aparecen como constituyentes y que tienen interés en el tema de las aguas, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ¿debieran inhabilitarse antes o debiera inhabilitarlo la misma convención? Uy, parto yo. Yo creo que Parte, tendrían que bueno. haber estado inhabilitados de siquiera postularse como candidatos constituyentes, así que mínimo es que no puedan participar de la discusión. ¿Cómo lo hacemos si ya están ya, Natalia? O sea, Lo que les decía, o sea, lo mínimo es que no puedan participar de las comisiones que traten el tema. Ahora lo complejo va a ser que todo finalmente llegue a un plenario. Ya. Entonces ahí también se tendrían que restar de la discusión plenaria. Ya. ¿Marco? mira, a ver, yo creo que aquellas personas que tengan intereses que colisionan en términos del bien público, evidentemente que tienen que, si no se autoinhiben, el reglamento de ética en el funcionamiento de la convención debiese, el componente de ética, establecer que no están habilitados para, por ejemplo, votar respecto a los derechos de agua. Si hay personas que tienen derechos de agua, no sería razonable, ético, ni probo que votaran porque van a votar en consonancia con sus intereses personales. Yo creo que eso es una norma que se tiene que establecer a propósito del funcionamiento ético de la convención y que es muy relevante. ¿Me parece? Compañero, pregunta. Se han dedicado a comer, no me han preguntado los compañeros. Yo tengo que ir retirando, compañeros. Yo me tengo que ir retirando. Ya, ¿tú te tienes que ir retirando? Sí, Ya, pues. tengo... ¿Ah? Bueno, te agradecemos, Marco. Nos vamos a quedar un poquito más con la Natalia. Yo creo que muy poquito más porque, chiquillos, yo también Muchas me tengo gracias que ir. y espero podamos volver. Lo sabemos, no es la mejor hora, pero lo sabemos. Así. Está bien. Entonces, ya, chao, Marco. No, si la Que estén última. muy bien, cuídense. Chao, Chao, Natalia. Marco. Un abrazo. Chao, Natalia, igual. Chao. La última pregunta para ti, Natalia, porque, bueno, supiste tú que ahora salió una proposición de reglamento feminista. Lo acabo de leer por ahí, que se lo presentaron a 35 candidatas electas. ¿Tú estabas entre ellas? Lo supe, de hecho, hoy. Yo me he restado de algunos espacios de trabajo porque estoy enfocada en trabajar con mis compañeros de la lista del pueblo, así que créanme que es mucha información para poder estar atenta a todos los espacios. Eso no significa que no la suscriba. Ya, y tampoco te vi suscribir esa vocería de los 33. No, porque es un espacio de coordinación que me parece muy respetable, pero creo que otra cosa es estar haciendo declaraciones, porque eso implica más bien una señal política que no la encuentro para este momento que sea necesaria ni complementaria realmente al espacio que yo ya
construyo, que el de los candidatos de la lista del pueblo. Ya, y la última para dejarte libre. Esta declaración que hizo ayer en el programa Debate de CNN, el vocero de la lista del pueblo, Damián Trujillo se llama, Daniel Trujillo. Daniel Trujillo, ¿ah? Que es referente que durante el estallido social no vio a nadie del Frente Amplio recorriendo las comisarías respecto, digamos, a los compañeros presos caídos por la revuelta. Y esto le valió la respuesta a Gabriel Boric y también de nuestra compañera abogada y constituyente Bárbara Sepúlveda. ¿Tú crees que... Uy, yo, Fernando, te voy a ser súper honesta. Yo no me voy a referir a las palabras que he dicho nadie más que yo. Ya, correcto. No, yo te lo preguntaba porque me parece que en último caso, digamos, nosotros tratamos de acercar posiciones respecto, digamos, al tema del proceso, como llevarlo unitariamente y mayoritariamente al tema que creemos que la lista del pueblo también, del punto de vista político, es una lista que prioriza, digamos, la lucha contra el capitalismo y es una lista profundamente antineoliberal. Por eso te lo preguntaba. Sí, pero como tú bien dices, hay principios que nos hicieron a todos participar, todos y todas de la lista del pueblo. Yo sigo suscribiendo esos principios, pero no me voy a referir a las palabras que digan personas que son parte de la lista, Muy más bien. allá de la mía. Te agradecemos, Natalia, por haberte dado el tiempito para estar con nosotros y haber podido al menos conversar algunas partes de lo que es este nuevo proceso, y te deseamos de todo corazón que les vaya bien y que tengan una buena presencia en la Convención Constituyente. Espero yo lo mismo. Así que estamos trabajando para ustedes. De todas Y ahora maneras, me conecto a otro conversatorio, así que les mando un todas abrazo maneras- gigante. de todas maneras, cuenta con nosotros para lo que tú requieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que un abrazo gigante y nos vamos a seguir viendo, Sí, porque sí, esto sí. tiene para largo. Exactamente. Eso Gracias. esperamos. Abracito. Chau. Chao. A ver, ¿quién quiere decir algo? Le hablamos unos minutitos, ya que tenemos tiempo todavía. Saludar a Héctor Peña, que hace tiempo que no lo vemos, ¿no? A don Héctor Tito Peña. Saludar a Takuri, que estuvo con nosotros. Takuri es un compañero de la universidad, ¿no? Saludar a Rodolfo, saludar a Fedora, a Raúl, a Sergio, que está en el exterior, a pesar que se ha conectado solamente. Él está en España en este instante, ¿no? Un gran saludo para él también, para Goyo Suárez. Si alguien quiere decir alguna cosita, entregamos Miguel Hernández, no te ubico bien, Miguel, pero bienvenido. El hermano Juan. Ah, el hermano de Juan, ya, perfecto, ya. Eso no lo conocía. Juanito, que te olvidaste de entrar temprano, pues, se te pasó a la hora. Juan Jiménez entró, se le cambió la hora, se quedó dormido. Claro. Hablé con él y le dije yo a las 5, parece que no lo despertaron. Actívale el micrófono a Juan Jiménez. Tratando de ver dónde sé que se me perdió. Juanito. Ya, Juanito, trata de hablar. Tenés que activar el micrófono, Juan. Activa tu micrófono. Espérate un segundito, yo te digo cuando intente. Se va para arriba. Ahí sí. Ahora, Juanito, trata ahora. Por favor. Ahí está, Ahí sí. ahí está. Lo que pasa es que me tenían haciendo labores domésticas y antes estuve viendo una película, ¿sí? Y justo está en la bodega yo trabajando, veo la hora y dije, uy, de veras que más encima la decía Tito Peña. Porque se Claro. conectó. Así que bienvenido, muchas gracias, aquí estamos, ¿ya? Me perdí ¿cómo se llama?
la conversación con la compañera, pero No, pero la puedes ver por Facebook un rato más, porque ya está, Sí, sí, sí.